prójimo. Es ser luz en medio de las tinieblas. Es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída. Es una obra de fe, esperanza y caridad con nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad para dejar. Hola a todos, estamos en un video más. Este testimonio es hermosísimo de la familia Serrano Nieto. Estamos en Aguascalientes, providencia divina, Dios me trajo por acá. Los conocí, bueno, quedé encantada e impactada de ver una familia que dice sí a Dios en todos los aspectos, así que les agradezco mucho por compartirnos este testimonio, por dar gloria a Dios con ello, y bueno, qué mayor gloria a Dios que una familia como Él la manda, ¿verdad? Entonces, vamos a darlos a conocer. A ver, preséntense todos, digan su nombre. María Alexia. Ana Cristi. Hola, Karina. Diego. Carla. Diego Iván. Diego Iván, bueno, todos son, qué bonita familia, qué hermosos. Vamos a conocer este testimonio. A ver, Carla, Diego, cuéntenos un poco de su infancia, de su adolescencia, crecimiento, si son de familia católica, si tuvieron alguna conversión antes o después de casarse. Nos encantaría conocer parte de esa historia. Pues en mi caso, sí nací en una familia católica, gracias a Dios. Tengo el testimonio de mi mamá, con una fe muy sencilla. Por ejemplo, ella siempre ve una florecita y es darle gracias a Dios. Y miren qué hermosa flor nos regaló Dios. Una fe, una sencillez y una fe muy, pues eso, muy sencilla. Pero no nada especial. Íbamos a misa los domingos. Me acuerdo que al final de la misa nos sentábamos así juntos para darle gracias a Dios, o a veces para leer las lecturas porque habíamos llegado tarde. Pero sobre todo eso era pues ese ejemplo de mi mamá, de una fe muy, muy sencilla. Pero hasta ahí, ¿no? Misa los domingos, normal. Ya después, en la adolescencia, yo empecé con amigas que ya tenían novio, fiestecitas tontas, y ya, y como que no tenía mucho sentido mi vida. Una adolescente como normalmente todos, ¿no? Que con mucha inseguridad, buscando quedar bien, preocupada de lo que piensen los demás, insegura por aspectos de mi físico. Y así era una vida como que muy sin sentido. Estaba en la secundaria cuando, pues yo creo que sí fue un legionario de Cristo. Fue a una plática vocacional, no sé si era sacerdote o hermano, pero bueno, parece que conocían a una de las religiosas de mi colegio, y fue a dar una plática vocacional, y al final pues invitó, iba a haber una convivencia, y invitó a los, parece que era para varones, y al final yo la verdad no me interesó para nada, pero después me enteré que mi hermano sí se había interesado, y él estaba pues un año antes menor que yo, y bueno, se
se fue a una convivencia a la Apostólica, que es como el seminario menor de los legionarios, no sé si siga, pero en ese entonces. Y bueno, como mi hermano sí se interesó, pues fueron después a mi casa a platicar con la familia y creo que ahí fue cuando mi mamá le preguntaban que si no había algo también, pero para mujeres. Veía que yo necesitaba algo, algo y bueno, y contestaron que sí, que las consagradas también iban a tener un candidatado. Y ya la verdad no recuerdo muy bien, pero ya era pues como que las fechas ya estaban muy apretadas y pues bueno, me decidí a ir, yo creo que por salir de mi casa, yo creo, por cambiar de ambiente, por algo nuevo, diferente simplemente, y fui. Y era ya el final de lo que se llama el candidatado para lo que es bueno, se llamaba el centro estudiantil, que es es como un internado donde discierne si es tu vocación el ser consagrado o no. Los más pequeños eran los de tercero secundaria y la prepa. Y yo apenas iba a pasar a tercero de secundaria. Y ya, pues me acuerdo que llegué y estaban en un rally de los Picapiedra. Divertidísimo. Yo me quedé asombrada por tanta alegría, por tanta diversión tan sana. Estaban disfrazadas de Picapiedra y no sé qué tanto hacía, pero todo en relación a los Picapiedra. Y ya después, pues, yo llegué a eso y después, ya como era lo último de ese, creo que tal vez fue un mes, ya después íbamos a empezar lo que era el triduo, que iba a ser en silencio. Y para mí fue algo nuevo. Para mí fue la primera vez que yo creo que experimenté el silencio, que yo recuerdo que estábamos en la capilla y veía a todas como con mucho fervor. A mí me impactaba, pues, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? No sé. En esos 3 días fue la primera vez que recé el Via Crucis y me gustó mucho. No, yo que nunca lo había rezado y lo rezábamos así caminando. Bueno, la Santa Misa, se puede decir que yo me quedé impactada, o sea, de como un mes que duraba eso, yo llegué al final y recuerdo que me preguntaban, bueno, y pues, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué piensas? Yo, ¿qué decides? O sea, ¿te quedarías, no? Y yo dije, sí. Pero me dicen, ¿pero tus papás te dejarían? Yo, pues no sé, pero yo que sí. Porque era ya, o sea, olvidarte de la secundaria donde estabas y ya entrar ahí. Yo no sabía bien por qué ni qué, pero era algo que era muy diferente, algo que me atraía mucho. Y así, o sea, en cuestión de días yo dije, yo no sé, pero yo quiero esto. Y no volví, no volví ya a la secundaria, donde estaba, ya me quedé ahí y yo estoy muy agradecida con Dios porque Dios eligió al Regnum Christi y a los legionarios de Cristo como instrumento para ser el primer punto de atracción hacia Dios, ¿no? Gracias a ellos me enamoré de Jesucristo. Y bueno, conocí muchas cosas de mi fe que no conocía. Yo lo recuerdo esos años como los años maravillosos. Tuve la gracia de estar tercero de secundaria y toda la prepa. Yo no sé qué hubiera hecho si hubiera seguido la secundaria y la prepa donde yo estaba. No sé. Dios, y durante esos años, de verdad, fueron unos años maravillosos, recuerdos hermosos con compañeras que tuve.
¿Mandé? Ah, sí, los paseos, también algo hermoso. O sea, muy seguido teníamos paseos a montañas, a lagos, o sea, esa experiencia también la aprendí. O sea, de experimentar a Dios en la naturaleza también fue algo maravilloso y ahí lo aprendí y ahí lo pude experimentar. Muchas cosas buenas que estoy muy, muy agradecida, ¿no? A los sacerdotes, tantas confesiones, tanto a las consagradas como a los sacerdotes, ¿no? Tantas direcciones espirituales, tantas adoraciones, tantas actividades, tantas pláticas, ejercicios espirituales. Fue de verdad, como les digo, años maravillosos. Y bueno, terminó la etapa de la preparatoria y bueno, durante ese tiempo vas viendo si tu vocación es la vida consagrada y bueno, se iba viendo que sí, y yo estaba dispuesta a darle el paso a la vida consagrada, y así fue. Y yo estaba en el Estado de México, y ya después fui a Saltillo y Monterrey. Y fueron 4 años de vida consagrada. Y si ya antes veía que me costaba un poco el horario, la pobreza en el uso del tiempo, de verdad es algo que no se ve, que no se nota, pero es algo muy exigente, la pobreza en el uso del tiempo, porque no eres dueña de tu tiempo, sino el horario que te marca, pues hay que ser fiel a ese horario. Y si tienes necesidad de hacer algo más, pues es necesario pedir permiso, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy lenta para empezar, para comer soy muy lenta. Entonces siempre, ya era costumbre, cuando ya todas terminaban, yo tenía que pedir permiso para terminar de comer, porque ya el horario que era para comer, pues ya se había acabado, ¿no? Y bueno, pues la carrera que estudiábamos, por un lado la carrera que estudiábamos, por otro lado los apostolados exigentes. Si salías de giras, pues o sea, de ir a otros estados, ¿no? Pues en apostolados a otros estados, pero pues también rezabas y los exámenes. Y pues empezó a ser para mí muy estresante, porque era mucha exigencia para mí, porque yo humanamente no daba con todo lo que se requería. Y pues humanamente ya me estaba afectando mucho estrés, pero yo no me veía fuera de esa vocación. Y a pesar de que mi directora espiritual me decía, pero Carla, es que Dios no te puede pedir algo que no puedas dar, o sea, Dios no te puede estar pidiendo algo que te haga sufrir tanto, ¿no? Y yo decía, no, es que sí puedo, no, ya estoy bien. Y bueno, entre más me aferraba a esa vocación y entre más decía sí puedo, menos podía, porque pues era mucha la presión que yo misma me estaba imponiendo. Para resumir, fueron pues momentos, ya el último, de mucho sufrimiento, humanamente de mucho sufrimiento, pero era porque yo me aferraba a algo que yo quería y no me veía fuera de eso. Pero en el momento en el que me abandoné a Dios y le dije, hágase tu voluntad, no tengo idea qué va a ser de mi vida. Yo experimenté como, hasta me lo imaginé, fue como un lanzarme al abismo y confiar en que Dios estaba allá abajo para agarrarme, ¿no? O sea, no sabía a dónde me lanzaba, no sabía qué iba a ser de mi vida, pero confiaba en que Dios iba a estar ahí. Y hasta ese momento que pude abandonarme a Dios, fue cuando descansó mi alma. Fue cuando experimenté paz
y una certeza de que Dios me iba a guiar, no sé a dónde, pero Dios me guió. Y fue en ese momento cuando, pues bueno, acepté que por ahí no era el camino que Dios quería. No sabía, yo, bueno, a una de las opciones, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Pero yo dije, bueno, todavía me seguía así, bueno, seguramente no es por aquí, a lo mejor es una congregación religiosa con otro carisma, con, no sé. Y bueno, sabía que también estaba la opción del matrimonio, pero pues no sabía la verdad qué iba a pasar. Y bueno, pero gracias a Dios salí muy agradecida por todos esos años que tuve tantas bendiciones, tantos aprendizajes y por fin salí con paz y confianza en Dios. Y pues, ¿me corto? Ahora Y no la historia tenías- y cómo llegaron. No tenías votos, ¿no? Tenías votos formales. Sí, no, eran promesas. Ajá. Promesa. Entonces te sales y bueno, ahí, ahora tu historia, Diego. Ah, por eso lo dejé yo primero, porque está muy buena su historia. Pues yo nací en una familia católica, pues una familia muy buena. Mis abuelitos del lado de del lado de mi papá es un poquito como más, pues no los veíamos tanto, ¿no? Eran 4 hermanos y vivían como uno en Estados Unidos y otros en otras partes que no los veíamos mucho, pero pues más bien fue sobre todo del lado de mi mamá. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, tuvo 13 hijos y somos 68 primos, si no me equivoco en la cuenta. ¿Sí? Y aparte su negocio era tener un kinder y entonces era una casa enorme. Y ahí nos veíamos todos los domingos para comer cada domingo, entonces tenía como decenas de hermanos. Y entonces tuve una infancia muy padre, muy bonita. Yo nomás tengo un hermano y una hermana. Y tenía un papá muy bueno que murió hace unos años, hace como 6 años. Y mi mamá, pues también que nos dio la religión. Y también pues mi papá se lo esfuerzo de meternos en las mejores escuelas católicas. Estábamos en el Cedros, en la escuela del Opus Dei en México, una escuela muy buena. De los 15 años que llevamos de casados, Aquí. bueno, cuando vivíamos en China, más o menos teníamos abundancia, pero pues éramos nada más nosotros y después una bebé o 2, ¿no? Pero de los siguientes 10 años, yo creo que he vivido nada más 2 o 3, ¿no? Que me sobra el dinero, ¿no? Normalmente hemos tenido incluso años que son años y que no tenemos para la renta del mes que sigue o del mes que sigue del que sigue. Así hemos vivido muchas veces. Y es muy bonito, como yo lo he meditado, que normalmente siempre tenemos exactamente para lo que necesitamos. Uh-huh. Y si pasa algo, justo teníamos un poquito más. Y si no pasa, justo nos quedan 50 pesos, así. Wow. Pero de 50 pesos, así, de 20 pesos, de 50 pesos, así, del próximo mes o lo que sea, ¿no? Y bien, o sea, nos ha dado mucha salud, pero cuando ha habido problemas, enfermedad, nos ha ayudado de diferentes formas y todo bien. O sea, yo pienso que si tuviera menos hijos tendría menos, pero se ve la mano de Dios muy, muy clara. Te cuento, por ejemplo, yo había tenido experiencias como cuando una vez, pues, bueno, cuando había un tiempo que estuve en Medjugorje, una vez le dije a Dios, ¿sabes qué? Necesito unas botas, ¿no? Necesito ropa, ¿no? Porque allí las montañas están muy difíciles. Y ese mismo día en la tarde o al día siguiente llegó una persona y me regaló un costal con unas botas exactamente de mi medida, ropa y libros en español, Sí, ¿no? creo que eso ya lo dijiste. Tal vez te borró. Sí, pero es que el audio estaba mal, ¿no? Wow. Cosas así, pero cosas así nos pasan todo el tiempo. Por ejemplo, yo cuando vivía en China daba clases de inglés. Y daba una clase aquí, una clase allá, y me decían, oye, ¿puedes dar clases aquí? Sí, ¿qué horarios? Pum, 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 ok. ¿Qué horarios? Pum, así, pero siempre exactamente lo que no tenía. Y hasta el final tenía 3 horas, y hay una tiendita, y me dijo, oye, ¿usted puede dar clase de inglés? Sí, yo doy clase de inglés.
¿Puedo dar clases en mi escuela? Sí. ¿Qué horarios? Y eran esas 3 horas de la semana exactamente que necesitaba. Tal cual que llegaba y daba 7, 8 horas diarias. En diferentes. En diferentes lugares. Un día tomé 7 camiones en el mismo día, ¿no? Pero justo, o sea, se veía la mano, es como exactamente nunca tuve un conflicto de horarios. Siempre en esos 5 años dando clases, siempre eran las clases en el español de inglés, exactamente en el lugar que me quedaba tiempo. Y si me cancelaban, me daban clases otra vez en otro lado, en ese lugar, sin que yo dijera. O sea, cosas así extremas, ¿no? Y desde entonces siempre ha sido así la providencia. Hubo un tiempo que por salud y pensamos por economía, ¿no? Mi hija, la quinta, tiene 7 años y después sigue mi hija de 2 años y la bebé. Entonces hay un espacio ahí de 5 años que no tuvimos hijos porque pues estaba yo mal de salud, tenía un problema que no podía ni pararme y Yo también estaba... Y Carla también estaba muy mal, aunque tuvo que hacer todo, fue muy pesado, por un año y medio, más o menos, y en ese tiempo pues dejamos de tener hijos. Desde que nos casamos, desde novios, aprendimos el método Billings. Pero algo muy importante, a lo que quiero llegar, que es muy, muy importante, y quisiera que no le pase el mismo error a otras personas que me pasó a mí, y la mayoría de la gente, estoy seguro que la gran mayoría de la gente que toma el método Billings, pues sí sabe cómo funciona, sabe que la iglesia lo permite, ¿no? Para cuando se necesita espaciar hijos y todo eso. Pero el punto más importante es que el método Billings es solo bajo causas realmente graves, ¿sí? Si no, pues es anticoncepción. Y a lo mejor nosotros tuvimos, el primer año o 2, pues sí teníamos una causa grave, pero los siguientes años nos quedamos tranquilos por lo económico, caímos en ese error, pero pues fue un error, ¿no? Por ignorancia, y gracias a los padres de la Fraternidad de San Pedro, hablando con uno de ellos, me di cuenta de mi error y pues tuvimos los otros 2 bebés, aunque todavía persistía la situación difícil económica. ¿La Fraternidad de San Pedro cuándo la conocieron? Hace apenas como 4 años. En el 2018, 2019. 4 años. Bueno, un y poco. ¿Tenían 6 hijos? Teníamos Tenemos 5. 5. Teníamos 5. Sí. ¿Y con la fraternidad vino otra conversión? ¿Cómo fue? ¿Sí? Pues bueno, en alguno de los congresos de familia creo que fue, o en alguno de los momentos que fuimos a Guadalajara hablando con el padre Ginan, pues no es cierto. Más bien, entre el padre Ginan y también una conferencia del padre Ripper en Sensus Fidelium, me di cuenta de que estaba en un error, o sea, que las causas graves no son las causas graves que yo pensaba, ¿no? Y entonces, pues me dio mucha tristeza. Bueno, desde ese entonces me ha dado mucha alegría a mis 2 bebés, pero también mucha tristeza ese espacio, ¿no? Ese bebé o 2 que podíamos tener porque, bueno, es como una falta ahí, pero pues fue por un error, ¿no? O sea, realmente, pues fue inocente y fue ignorancia, pero sí fue como reconversión, pues sí, enterarse nada más de ese detalle, ¿no? O sea, que es realmente una causa grave. Porque si no, pues es usar anticoncepción y es como cualquier otra anticoncepción, ¿no? Nada más, digamos que en cierta forma más difícil, aunque tiene la gran ventaja de que contribuye a la unión de los esposos por los periodos de abstinencia, ¿no? Que es otro tema, pero pues sí puede ser muy grave, aunque pues si se hace por ignorancia o con inocencia, pues a lo mejor no es pecado, pero hay que tenerlo en cuenta. Y yo me acuerdo que en esa cuaresma estábamos con lo de 40 días por la vida, orando, ¿no? Por muchos aspectos que se van orando, pero yo empecé a sentir que Dios me estaba hablando a mí. Yo, yo ya tengo 5 hijos, ¿verdad? Pero incluso yo colaboraba en BIFAC, que es creo que tú fuiste, en BIFAC, yo colaboraba con BIFAC y me gustaba mucho, es una labor muy bella de ayudar a las embarazadas en estado vulnerable. Pero en esos 40 días por la vida yo experimenté que Dios me hablaba a mí, abrirme a la vida a mí. Mi salud no estaba muy bien, estaba muy, muy baja de peso. Incluso me decían, no, es que para empezar, tú con ese peso no te puedes embarazar.
Pero bueno, ya después pasó esa Semana Santa con la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Fueron muchas cosas que cambiaron, muchos abrir de ojos. Y yo experimentaba que Dios me llamaba a confiar en Dios, a la generosidad y a confiar en Dios. Y bueno, también de alguna forma también coincidimos y fue cuando nos empezamos a abrir, o sea, con mucha confianza, porque obviamente económicamente pues seguíamos igual, o sea, no había mucho cambio en salud, pero ese embarazo, después de 5 años de no tener ningún bebé, ese embarazo que para otros ojos, pues con mi peso muy bajo y la salud que no estaba muy bien, bueno, ese embarazo me sanó, porque yo creo que con el embarazo me empezaba a dar un hambre, que cosas que según yo era intolerante, decía, pues no me importa, tengo hambre, y empezaba a comer cosas que no te caían mal, ¿sabes? No, que es lo que siempre te caía mal. Sí, cosas que estaba así, ay, no, es que esto me cae mal, esto. Como, pues en el embarazo me fue bastante bien, bastante bien. ¿Embarazo Y de quién? de Agui. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, no. Ah, acá está, sí. Sí, después de 5 años fue cuando nació Agui. Pues creo que fue el que mejor te vi hasta entonces y creo que nació hasta sin anestesia, ¿no? Sí. Sí, bueno, no alcanzó, no, sí. Bueno, y también Maris, María. Y ya después también ella. Bueno, como 4 han nacido así. Sí. Wow. Pero Oigan, ¿y cómo le hacen con la educación? la educación, pues ya eduqué la primera, la segunda, la tercera. Y ya después me fui porque teníamos otras cosas que hacer, ¿no es cierto? Bueno, un poquito hay de eso, que era broma, ¿no? Eso es muy bonito. Pero la educación de ellos, tengo un amigo que me dice que cómo les voy a dar atención y que no puede ser y que cómo le hago y que estoy como el de Horton, la película de Horton, ¿no? De los Who's, si te acuerdas, ¿no? Que tiene como 500 hijos uno y que van pasando en una silla rotatoria y tienen 3 segundos en el desayuno. Sí. Hola papá, pum, y pasa el que sigue. Mira es que pum, así, ¿no? Pero bueno, tampoco. Con la educación, pues bueno, primero la fe, ¿no? O sea, lo más importante y para lo que nos casamos es para que ellos vayan al cielo y nosotros, ¿no? O sea, el primer fin del matrimonio es la procreación y educación de los hijos para el cielo, ¿no? Y la unión de los esposos es el segundo, pero pues ahora están como volteados, ¿no? Si no es que hay un tercero que ni es y ya está, bueno, para que me hagan feliz, ¿no? O para no estar solo o cosas así, pues ahí está ya el fracaso desde el principio, ¿no? Porque pues nadie te va a hacer feliz más que Dios, y no es para eso el matrimonio. Entonces, en cuanto a educación, pues primero lo de la fe, todo lo que hacen, así concientizarlos de cuál es su fin último, como este es un peregrinaje temporal muy corto. Mis hijos saben y escuchan de la muerte desde que tienen 3, 4 años, ¿no? Hace poquito fui al dentista y me acompañaron las 2 más grandes de casualidad y pasamos enfrente de un cementerio y dijimos, pues vamos, ¿no? Y nos tocó una tumba abierta, ¿no? Y les dije, mira, ahí está su casa, así va a ser la decoración, es puro block, son como 8 metros hacia abajo, son 4 niveles y en cada uno hay un cuerpo y la abrieron y pues vieron su casa, cuál va a ser. Y pues en todo lo que hacemos pensar en las postrimerías, ¿no? El fin último, ¿no? Y a qué es lo que vamos. Y vivir la vida bajo esa luz, ¿no? Una de las partes de mi conversión fue pues saber lo que pasó en la historia de la iglesia, como te dije antes, en otro video, pero en otro lugar que estábamos, y también las conferencias y homilías de Sensus Fidelium, pero también el libro de preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio, que está en YouTube en audio, es una maravilla. Lo puse en el MP3 del coche y todas las veces que iba a trabajar o a recogerlos a la escuela, a dejarlos, yo creo que unas 26 veces le di la vuelta, ¿no? A todo el libro. No he escuchado otra cosa y eso pues me cambió la vida. Yo creo que eso es imposible no escuchar ese libro o leerlo. Y si lo internalizas, pues te va a cambiar la vida. O sea, todo lo que vimos lo vimos al revés, ¿no?
O sea, un cáncer, yo pienso que es una de las mayores o la mayor bendición que te pueda dar Dios, es algo así como un cáncer, que es la peor tragedia. Si le preguntas a alguien cuál es la peor tragedia que te puede dar, pues un cáncer. Pero es la mayor bendición, porque te está dando la oportunidad de prepararte para morir, te está avisando el día de tu muerte prácticamente. ¿Cómo no vas a salvarte, ¿no? Tener los sacramentos, tener todo preparado, o sea, ya sería así como querer condenarse, ¿no? Y aparte te está dejando reparar, vivir tu purgatorio en la tierra, te está dejando ese sufrimiento ofrecerlo y ir directo al cielo, ¿no? ¿Y qué es lo mejor que alguien pensara de la muerte? La mayoría de la gente, ¿no? Pensaría de la muerte lo típico, ¿no? Que dicen, ay, pues no sufrió, ¿no? Fue instantáneo, fue un choque, lo que sea. Pues ese es lo que más me puede dar terror. El peor terror que puede haber es una muerte repentina. Sin un instante para arrepentirse, sin un instante para pues sí, para prepararte, para salvarte si estabas mal, lo que sea. Entonces, confesarte. O sea, eso es como un ejemplo muy claro de la locura del mundo, ¿no? El mundo vive en locura, el mundo vive todo al revés. Y las cosas que están pasando y que pasan son posibles y pasan por eso, porque no necesitamos analizarnos nosotros mismos qué tenemos al revés dentro de nosotros, qué locuras estamos haciendo y viviendo que no nos damos cuenta. Entonces, pues ese libro de eso va, o sea, te das cuenta de cómo vives una vida de locos, ¿no? Los locos tienen control del manicomio, ¿no? Y así está el mundo y es al revés. Y si quieres salvarte, pues tienes que vivir de tal manera al revés y que el mundo te va a ver como loco, fanático y no sé qué, ¿no? Pero vas a vivir feliz y vas a vivir bien y vas a estar tranquilo, en paz y vas a tener sabiduría y claridad para ver realmente qué es lo que vale, qué es lo que no, cuáles son las cosas, o sea, y te vas a ahorrar de 1000 problemas tontos y cosas en las que vas a caer y vas a vivir una vida bien, de veras y fructífera, ¿no? Y buena. Y además me sorprende mucho que las nenas chiquitas hablan inglés, les enseñan idiomas, o sea... Bueno, de académico, en cuanto a idiomas, pues mis hijos les enseñé inglés, un día les cambiamos el idioma. Dije, aquí se prohíbe, ya no va a haber español. Y bueno, las 3 grandes, pues sabían inglés más o menos porque yo les hablaba en inglés. Pero cuando esta nena, las 2 más grandes, esta nena entró al kinder, en la kinder le empezaron a hablar en español y nos empezó a hablar en español y nos dobló a todos. Toda la familia empezó en español y así duró años. Entonces yo dije, ya no puede ser. Entonces, cuando Carla fue por primera vez a Guadalajara, bueno, también, si una sola gente en la casa está hablando español, pues es difícil. Pero Carla se ofreció de Cuaresma hablar solo en inglés también, y a partir de ahí, bueno, solo en inglés. Y Paula, toda la tele también la veíamos en inglés, pero pues Paula, que no era mucho de tele y así, pues no sabía nada. Empezamos a hablar inglés, en 3 meses Paula ya estaba hablando en inglés y ser español. A los 5 o 6 meses Paula ya no podía hablar español. Llevaba con su abuelita no le entendían nada. Y mis hijas aprendieron, más que por hablarles en inglés, aprendieron porque yo tengo mi negocio era un club en el que los niños, tomo 5 niños, como si fueran a vivir a casa de una familia extranjera, y mis niños, en mes y medio, empiezan a hacer frases propias, a los 3 meses ya se comunican, y a los 10 meses juegan en inglés fluido. O sea, mis niños aprenden inglés fluido, mis niños 5, 6, 7, 8 años. Sí. Entonces, ellas estaban presentes y ellas también aprendieron cuando era mi club. Entonces, por eso hablan inglés. Y ahora vamos a aprender otros idiomas. Nada más, ahorita estamos en mudanza, cuando acabamos la mudanza. Yo espero que de aquí, de hecho, cuando empezamos, a los 6 meses ya estábamos, yo creo que de aquí a 6 meses estamos con el alemán, más o menos. Wow. Y después vamos a aprender italiano, chino y así, ¿no? Wow. Y entre los dos, entonces, les dan la educación a los niños. Sí, sí. Wow. También con la ayuda de Dios también. Claro, sí. Principalmente. Sí. Es un nadar contracorriente, ¿no? Han recibido ataques por esto, porque ahora, bueno, como nuestra Virgen Santísima nos avisó, el último ataque sería a la familia, ¿verdad? Y como vemos, pues, un sacerdote muy sabio me dijo, una familia santa para el demonio es peor que un santo cura de Ars. O sea, en estos tiempos una familia santa pues es un nadar contracorriente y es... Pues todavía no nos quema el diablo la cama ni nada, pero como el cura de Ars, pero... ataques así directos, ¿te refieres? Así como espirituales. O también, no sé, de personas, de la sociedad, de bueno, que han estado ustedes luchando contracorriente ante una sociedad que te dice adora el dinero, no tengas hijos, no te cases. Pues mira,
sí nos llegan y nos dicen, ¿no? Y la cosa más tonta, más que me siento mal cuando alguien te dice eso de que si no tienen tele, yo digo como que es como tan vulgar, como tan... Y yo digo, bueno, porque no tengo tele, y literalmente si no tengo tele, desde que nos casamos no tenemos tele. O sea, tenemos 2 pantallas, o sea, 2 teles, ¿no? Que no tienen la antena nueva, la digital. Y lo que hacemos es tenemos el Chromecast y solamente vemos lo que escogemos, cosas que valen la pena, que realmente vale la pena y hasta es más divertido. O sea, yo veo las plataformas y la verdad me es chocante todo ya. Cuando ya era muy de ver películas y ver todas las series y todo, y demasiado. Y pero bueno, en ese sentido no tenemos tele, digamos, y yo pienso como que, bueno, si tú no tuvieras tele no dirías esas cosas, ¿no? Pero tan bobas, ¿no? Por no decir otra palabra. Pero bueno, ¿cómo te diré? Yo tengo una ventaja que yo sufrí de bullying por ser de otra ciudad, por ser chilango cuando vivía en Tijuana, ¿no? Y entonces a mí como que soporté mucho eso, pero me causó ciertos problemas como de ansiedad, pero me formó en cuanto a que yo puedo estar solo contra el mundo. O sea, a mí me vale lo que digan, el que dirán. Rarísima vez me mete el respeto humano, ¿no? Sufrí mucho, pero pues me quedó eso. Entonces, más con el libro de San Alfonso, o sea, de que ves las cosas, como dice Carla, Carla lo dice, ¿cómo lo dices? De visión sobrenatural, ¿no? ¿O cómo dices? Sí, tener visión sobrenatural. Ajá. O sea, visión sobrenatural, ver las cosas como las ve Dios. Entonces, si alguien te dice algo, te critica o algo así, pues yo como la veo las cosas al revés, pues yo me siento mal por esa persona nada más. O sea, me da tristeza, ¿no? Es como mi abuelita, que te digo que tenía 13 hijos. Y la vecina de al lado le echaba insultos y coneja y no sé qué, le gritaba y así. ¿Quién sabe por qué la gente como que, a veces como que la gente le molesta o le duele, pero no acepta por qué? A lo mejor es la señora que tiene más hijos, a lo mejor tiene un problema, no sé, ¿no? Pero le molestaba, o sea, y tengo entendido que esa señora, no sé cuántos hijos tuvo, supongo que 2, 1, no sé, pero como que ella tenía, supongo que muchas ganas de tener hijos y por eso lo hacía, y ella vivía depresiones por eso, o sea, como que le tenía mucha envidia, ¿no? Entonces, pues yo me siento mal si alguien me atacara, pues yo me siento mal por ello, o sea, como que siempre me siento tristeza por la persona y nunca me he sentido, pues no, yo no he sufrido nada. La verdad es que realmente ha sido al contrario. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Que, ay, déjenos tomar una foto y, ay, qué bonita familia. O sea, la verdad es que comentarios negativos... 3 veces en la vida, o sea, 3 o 4. En comparación y de extraños, a los ¿no? positivos, Ajá. que eso han sido muchos, sí. O sea, sí llamamos, obviamente no pasamos desapercibidos, sí llamamos la atención, pero es más como mucha admiración y muchas señoras se han acercado a mí y dice, yo hubiera podido tener más hijos. Hubiera querido tener más hijos, pero me dejé llevar que porque que el trabajo, que por el dinero, y dice, y ahora me arrepiento. Eso ha pasado mucho más veces sí. que las personas que nos digan alguna tontería, que han sido Sí. 3 o 4, ¿no? Que ha sido en el súper o en China, Sí. pero eso le ha pasado varias veces a Carla. Sí, Sí. la admiración, y no solo de que están siendo un testimonio de una familia como debe de ser, sino hasta en la modestia y todas las niñas vestidas Sí. como niñas, muy bonitas, como Ah, sus vestidos. Algo que decías de la educación, de que cómo le hacemos, la verdad es que ha sido un apoyo fundamental la fraternidad sacerdotal San Pedro en nuestras vidas. Porque aunque aquí donde vivimos no hay una comunidad como la hay en Guadalajara, las veces que podemos ir a Guadalajara es como un renovarte, como un retomar fuerzas por tanto testimonio. O sea, si nosotros nos sentíamos, cuando llegamos a Guadalajara por primera vez en esa Semana Santa del 2019, si yo decía 5 hijos, ya para mí era demasiado, 5 hijos. Llegabas ahí y te encontrabas familias de 8, no sé. Ya te sentías como chafa, o sea. Ya era así como, pues nosotros... De 8, 9, 10, 12, así, y así como que bueno. Sí, y el testimonio en su forma de vestir. Nadie te felicita. La formación a los niños, a los jóvenes. Mis hijas acaban de ir a su 3er campamento de verano y de verdad, como dice mi esposo, es la mejor inversión que hemos podido hacer.
esos campamentos porque llegaron, sobre todo las mayores siendo unas niñas, ahora ya son unas adolescentes, y si no hubiera sido por esos campamentos, pero obviamente por la formación que reciben, otra cosa sería de mis hijas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos mucho que agradecer a la fraternidad porque son la formación que nos da a los padres de familia, a los adolescentes, a los niños, las actividades que organizan, la catequesis, las homilías, todo, de verdad que nuestra vida sí que ha cambiado, y la educación de nuestros hijos en gran parte ha sido gracias a ellos y al testimonio de esa comunidad que se ha formado, que esas homilías las ves, o sea, no solamente es sermones, sino lo ves encarnado en las familias, en la vida de las familias que lo viven, ¿no? Claro, Sí. gloria a Dios, qué hermoso, qué bello testimonio, un gran testimonio para decir sí a la vida, sí a Dios, sí al sacramento del matrimonio. Claro, hay que hacer un previo discernimiento, decir su vocación es la misión a la que Dios nos trae, y si lo dan, den el fiat completo, porque sí se puede. Ellos son un testimonio de que la providencia de Dios, ¿verdad?, no abandona, de que mis compadres, otra familia grande, me decían, es que íbamos teniendo otro y se abría todo, o sea, ese dicho de la torta del niño, el niño con la torta bajo el brazo, es cierto, es Dios dando la providencia de no te abandonaré, y sigue dándome niños como te lo pedí, dándome almas que me den gloria, ¿no? Y educarnos en la fe, que es maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este testimonio. No nos queremos ir, podríamos seguir hablando, pero parece que ya se está oscureciendo. No, y los mosquitos ya nos están corriendo. Sí. Ajá, y bueno, muchas gracias por su tiempo, su testimonio, la valentía de darlo a conocer. Pues gracias a Dios gracias a Dios. también. A ti, a Dios, y que todo sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Muchísimas gracias. Venga, niños, el video. Ven aquí, ven aquí. Ahí sale. Ven, ven. Pau, ven. Cristi, ven. Alexia. Everybody here. Todos digan adiós. Adiós. ¿Un viva Cristo Rey a la de tres? Sí. ¿Sí? Una, dos. 2, 3. ¡Viva Cristo Rey! ¡Ay, qué bonito! Ay, ¿quién nos faltó? ¿Y viva? Nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe.